Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Cabero, el director de Agent Travel. Espero que estéis disfrutando de un día fantástico y que la vida os sonría. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado para el tour operador TUI y para el destino Sudáfrica. Os presento ya a Beatriz Pérez, que es la directora Asia y África en TUI, y a Mariona Claramunt, que es la representante de la Oficina de Turismo de Sudáfrica. Estaremos todos de acuerdo en que Sudáfrica es un destino aún por descubrir, que ofrece un producto increíble, que va a tener mucho recorrido en nuestro mercado, un país de contrastes que ofrece desde safaris increíbles e inolvidables en el Parque Kruger hasta una vibrante vida urbana en Ciudad del Cabo, y por tanto es un destino ideal para viajeros que buscan aventura, naturaleza, experiencias exclusivas y en definitiva es un tipo de viajero que es muy fiel a la gente de viajes porque vosotros sois los que mejor sabéis organizar este tipo de viaje y de producto. TUI y Sudáfrica salían en este webinar para ofrecer el mejor producto que vosotros, los agentes, podéis ofrecer a vuestros clientes. Lo van a hacer en una formación que os va a permitir transmitir todas las bondades de este país tan atractivo y tan vibrante y sobre todo con la garantía de respaldo de TUI. No me quiero extender mucho más. Se va a realizar un sorteo, recordadlo. Os daremos más detalles después. Cualquier pregunta que os surja a medida que exponen Beatriz y Mariona, podéis escribirlas usando la herramienta de webinar y se contestará a la posteriori. Y en principio, antes de dar paso a Mariona, yo creo que vamos a ver un vídeo que nos va a permitir empezar a soñar con este destino tan increíble. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Mariona, representante de la Oficina de Turismo de Sudáfrica, como ha mencionado Juan Carlos. Si os parece, voy a empezar con mi parte de la presentación para descubrir un poquito más sobre este destino. Voy a quitar mi cámara y así la conexión me funcionará mejor. Así que vamos adelante. Genial. Vamos a empezar situando un poquito Sudáfrica en el mapa, que seguro que muchos de vosotros ya lo conoceréis y lo sabréis, pero bueno, Sudáfrica es el país más austral de África. Como veis aquí en el mapa, estos son los países vecinos y Sudáfrica tiene más de 3.000 kilómetros de costa que están bañadas por el Océano Atlántico y el Océano Índico. Para que tengáis una referencia un poquito sobre la extensión del país, porque es un país muy grande, Sudáfrica tiene 4 veces el tamaño de Italia. Como veis aquí en el mapa, el país está dividido en 9 provincias que vamos a ver más adelante. Algunos datos clave, cifras claves sobre el destino, sobre el país. Sudáfrica tiene 3 ciudades capitales, Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. Tiene 12 idiomas oficiales con la lengua de signos, la más hablada es el inglés. Tiene 12 lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO, 19 parques nacionales y 42 zonas marinas protegidas. Un poquito de datos sobre el destino en cuanto a información práctica que es necesaria para nuestros viajeros. No hay diferencia horaria. Es un destino que se puede visitar durante todo el año gracias a su climatología. Es un destino para los 365 días del año. No hay ninguna vacuna obligatoria. No es necesario el visado para los viajeros españoles que quieran estar hasta un máximo de 90 días. Y para que veáis un poquito el cambio de la moneda, el rand sudafricano con el euro,
Nosotros lo que decimos de Sudáfrica es que es un país muy value for money, porque lo más caro del viaje es el billete de avión. Después todos los servicios, el transporte y los servicios en tierra suelen ser bastante económicos desde el punto de vista del viajero español. Climatología, ¿cuándo viajar a Sudáfrica? Para que veáis un poquito las diferencias climáticas en el país, dividiríamos las zonas por la zona noreste tiene un clima más subtropical, la zona sur tiene un clima más mediterráneo, parecido al nuestro, y la zona centro sí que tiene un clima más semidesértico. ¿De acuerdo? Al encontrarse en el hemisferio sur, las estaciones del año están invertidas con las nuestras, digamos, cuando aquí es verano, allí es invierno y a la inversa. Entonces hay que tenerlo en cuenta para según qué zona se quiera visitar del país, para saber también qué tipo de ropa y cómo tiene que ir de preparado nuestro cliente. Siempre recomendamos viajar con ropa ligera y con ropa un poco de abrigo, porque también la fluctuación de temperaturas en las diferentes zonas del país suele ser bastante notable a veces. Aeropuertos. Estos de aquí que veis listados son los aeropuertos internacionales de Sudáfrica. Sí que no hay vuelo directo desde España, lo tuvimos antes de la pandemia, pero desde entonces no se ha recuperado, pero es verdad que hay bastante buena conexión con las principales capitales europeas. Estas de aquí son las compañías aéreas locales que cubren los traslados domésticos en avión, y cabe destacar que Sudáfrica, las principales capitales de provincia, las ciudades importantes, están muy bien conectadas mediante vuelos domésticos, así que es muy fácil y bastante barato desplazarse por el país en avión. Las que tienen más conexiones suelen ser Airlink y FlySafair. ¿Por qué visitar Sudáfrica? Vamos a ver, hoy ya veréis que en esta presentación vamos a ver que es un destino muy, muy, muy completo, y es que en Sudáfrica podemos encontrar magníficos safaris en los diferentes parques nacionales y reservas privadas que se extienden por todo el territorio, paisajes impresionantes con montañas, sabanas, praderas, costas soleadas. Como os he dicho, Sudáfrica tiene más de 3.000 kilómetros de costa y eso nos permite hacer un sinfín de actividades al aire libre. También tiene mucha vida urbana dinámica, con las capitales de provincia que veréis a continuación, muy modernas y bien comunicadas, y una cultura vibrante que está presente en cada rincón del país. Como os he comentado, vamos a ver las 9 provincias y vamos a ver todos aquellos lugares imprescindibles que no nos podemos perder, que nuestro cliente no se puede perder si visita Sudáfrica y esa provincia en concreto. Empezaremos por la provincia de Mpumalanga. En Mpumalanga encontraremos un clima un poco subtropical. ¿Qué es lo que no nos podemos perder si visitamos Mpumalanga? Empezamos por el cañón del río Blythe. El cañón del río Blythe es el tercer cañón más grande del mundo y es el primer cañón más grande del mundo en calidad de cañón verde. Si vamos solo en los cañones que tienen vegetación. Para llegar al cañón son unas 5 horas en coche desde Johannesburgo, y el final de la ruta es lo que llamamos la ruta panorama, que tiene varias paradas y es una ruta muy interesante para hacer con el coche. ¿Qué destacaríamos del cañón del río Blythe? Las Three Rondavels, que son estas formaciones que veis aquí en la imagen, que es como una montañita, porque reciben este nombre porque se parecen a la forma que tienen las casas tradicionales africanas, que se llaman rondavels. Y también destacaríamos el mirador de la ventana de Dios, God's Window, que tiene unas vistas espectaculares al cañón. Seguimos destacando el Parque Nacional Kruger en esta provincia. Este parque es uno de los más conocidos del país, seguro que a muchos de vosotros os suena y lo conocéis. En este parque se pueden observar los 5 grandes e incluso hacer safaris a pie con ranger y safaris autoguiados. La mejor época para visitar el Parque Nacional Kruger, ¿cuál es? Pues durante la época seca, que suele ser de abril a septiembre, ¿de acuerdo? Durante estos meses, como la vegetación es más escasa, los animales tienden a congregarse en las charcas de agua y tal, siempre pues, suele hacerlo todo un poco más fácil para avistar animales. Al Parque Nacional Kruger se puede llegar tanto en coche como en avión, ya que tiene tres aeropuertos que sirven un poco al parque. Cabe mencionar para el tema de safaris en Sudáfrica, y es que la mayoría de parques nacionales y reservas privadas que hay en Sudáfrica son libres de malaria. Así que eso es un dato a tener en cuenta cuando nuestro cliente quiera hacer un safari, pues que sepa que en Sudáfrica la mayoría van a ser libres de malaria. Continuamos destacando Mombela, antiguamente conocida como Nelspruit. Esta es la ciudad capital de Mpumalanga y
Es más conocida por el aeropuerto que se encuentra en la ciudad y lo más destacado de la ciudad es pues, que hay una granja de cocodrilos y un santuario de elefantes. Y por último, Pilgrim's Rest. Pilgrim's Rest es un pueblo museo que fue fundado durante la época de los buscadores de oro, ya que allí fue donde se asentaron y donde vivían. Y es un pueblo que se ha mantenido así museizado con toda la estética de cómo era por aquel entonces. Así podemos ver cómo vivían en aquel momento durante esa época. Este Pilgrim's Rest también es una parte de la parada de la ruta Panorama que os he mencionado, donde también encontramos el cañón del río Blythe. Seguimos por la segunda provincia, Limpopo. Es la provincia vecina de Mpumalanga y también tiene un clima subtropical, pero no tan húmedo como Mpumalanga. En esta suele ser el clima un poco más seco. ¿Qué encontramos en Limpopo? En Limpopo también encontramos el Parque Nacional Kruger, ya que es un parque muy grande, se extiende por las dos provincias, lo que en el Parque Nacional que toca la parte de Limpopo es un poco distinta y el paisaje también es un poco distinto, es como más seco, más árido y suele ser una parte menos concurrida del parque, ¿de acuerdo? Y menos conocida. Una característica curiosa de esta parte del parque que toca Limpopo es que encontraríamos baobabs, árboles baobabs. Es una de las pocas zonas de Sudáfrica donde podemos encontrar este tipo de árbol. Recomendación cuando se quiera viajar al Parque Nacional Kruger, cuando nuestros clientes quieran viajar, es reservar con bastante antelación, porque es verdad que los alojamientos se llenan muy rápidamente y a bastantes meses y a lo mejor a años vista. Destacamos también de esta provincia Polokwane. Polokwane es la capital de esta provincia y es bastante conocida por su museo de arte, ¿vale? Que está a las afueras de la ciudad. Esta también suele ser una ciudad de paso, ya que tiene 2 aeropuertos. Seguimos por la región de Tanin, que está muy cerca de Polokwane. Esta zona es impresionante por sus paisajes, montañas verdes, ríos, bosques y en esta zona se pueden hacer muchísimas actividades al aire libre, de senderismo, trekkings, etc. Muy cerca de aquí también está la región de Wolberg y Mayovaskloof, que también son muy conocidas por sus rutas de senderismo y tienen paisajes espectaculares con montañas y cataratas. Y por último destacaríamos la región de Waterberg. La región de Waterberg es muy peculiar por el tipo de roca anaranjado, como veis en la imagen. Esta zona de aquí, esta región, fue la primera región del norte de Sudáfrica en ser declarada reserva de la biosfera por la UNESCO y cuenta con restos de arte rupestre. Esta zona de aquí, la región de Waterberg, también se puede hacer safari. Y es una zona alternativa para hacer safari para aquella gente que esté cerca de Johannesburgo, ya que está solo a unas 2 horitas en coche, ¿de acuerdo? Y en esta región de aquí también se pueden ver los 5 grandes. Seguimos por la provincia del Cabo Oriental. ¿Qué destacaríamos de la provincia del Cabo Oriental? Quebera, antes llamada Port Elizabeth, que tal vez os suena más su nombre como Port Elizabeth, es la capital de la provincia y es la que llaman la ciudad amigable porque tiene un ambiente muy relajado, la gente es muy acogedora. Es una ciudad pequeña, pero es muy agradable para pasear. Seguimos por la Ruta Jardín. La Ruta Jardín, yo creo que a muchos os sonará, es una de las rutas por carretera más famosas del mundo por sus vistas y por ser una ruta panorámica espectacular. Es una ruta que va desde Ciudad del Cabo hasta Quebera. Y en ella se pueden hacer, a lo largo de toda la ruta, se pueden hacer infinidad de actividades, visitar pueblos preciosos, actividades de la naturaleza, acuáticas. Y en esta destacaríamos la localidad de Jeffreys Bay, que es el sitio perfecto para aquellos que sean amantes del surf, ya que tiene unas olas impresionantes. Seguimos por el Parque Nacional de Ado Elephant, que está solo a 1 horita de Quebera. Este parque fue originalmente creado para proteger a los elefantes, pero ahora mismo alberga muchísimos más animales y incluso en este parque lo que se puede ver son los que llamamos los 7 grandes, que son los 5 grandes más la ballena franca austral y el tiburón blanco, porque el parque Ado tiene una parte terrestre y una parte marítima también. En la parte marítima, que es la bahía de Algoa, destacaríamos la isla de San Croix y la isla de Brenton, en la que podemos ver pingüinos y muchísimas especies de ave. Por último, en esta provincia destacamos la costa salvaje. La costa salvaje es un tramo de costa que empieza en East London y es una zona más remota, más virgen, menos turística, también con alojamientos, infraestructura un poco más sencilla, pero a la vez bastante cómoda.
de lo más famoso de la Costa Salvaje sería lo que hay en la imagen de arriba, que es el Hole in the Wall, que es esta formación rocosa con un agujero en medio que es muy instagrameable. Y bueno, a lo largo de la Costa Salvaje se pueden hacer muchísimas actividades, ver paisajes espectaculares, acantilados, playas paradisíacas. Y en ella destacamos una localidad que se llama Coffee Bay, que es muy, muy famosa por sus playas espectaculares. Seguimos por la provincia del Cabo Occidental. Esta provincia ya tiene un clima más tipo mediterráneo y en esta provincia tenemos que tener en cuenta que las lluvias no son estacionales, ¿de acuerdo? Que digamos que llueve durante todo el año esporádicamente y no tenemos épocas marcadas de lluvia, época lluvia y época seca. ¿Qué destacamos de la provincia del Cabo Occidental? Vamos a empezar por Ciudad del Cabo, no nos la podemos dejar, la apodada la ciudad madre, es muy conocida, seguro que muchos de vosotros sabréis de qué hablo, de arquitectura, artes callejeras, gastronomía, es un crisol de culturas impresionante. Destacamos en Ciudad del Cabo Lion's Head, que es la foto que hemos visto en la diapositiva anterior, que es una pequeña montaña en la que con una ruta de senderismo nos ofrece unas vistas espectaculares. Si estamos en Ciudad del Cabo, merece la pena visitar Robben Island, que es donde Nelson Mandela estuvo 18 años encarcelado. Seguimos por la península del Cabo, que es una zona preciosa por sus paisajes naturales. Aquí destacaríamos el Cabo de la Buena Esperanza, que no sé si os habéis fijado, salía en el vídeo inicial que hemos visto. Está más o menos a 1 horita y media de Ciudad del Cabo y por la ruta que cogemos de Ciudad del Cabo, el Cabo de Buena Esperanza, pasamos por una playita que se llama Boulders Beach, en la que también merece la pena hacer una parada porque allí se encuentra una colonia de pingüinos permanente durante todo el año. Seguimos por la ruta del vino. No podemos hablar del Cabo Occidental y de la zona del Cabo sin hablar de vino y de viñedos. Esta región de aquí, de hecho, es la más grande, la zona más vitivinícola más grande de todo Sudáfrica. Así que merece muchísimo la pena para aquellos amantes de la gastronomía, del vino, hacer una parada en alguna de las zonas y en alguno de las bodegas cerca de Ciudad del Cabo, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Los paisajes son espectaculares y el vino también lo es. La que está más cerca de Ciudad del Cabo se llama Constanza, que está a unos 40 minutos de la ciudad, pero si no, también tenemos otras muy conocidas como Stellenbosch. Y finalmente destacamos de esta provincia Hermanus. Hermanus es una localidad que está a unas 2 horitas de Ciudad del Cabo y también forma parte de lo que hemos mencionado antes de la ruta Jardín, que va desde Ciudad del Cabo hasta De Vera, y esta es la localidad perfecta para ver ballenas. De hecho, la mejor época, digamos que iría más o menos aproximadamente desde julio a noviembre, incluso durante esta época se pueden ver desde la costa. Nos movemos a la provincia de Gauteng. La provincia de Gauteng históricamente fue bastante famosa porque es donde se hacía tenía grandes yacimientos. ¿Qué destacamos de la provincia de Gauteng? Destacaríamos Johannesburgo, que es la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, muchos de vosotros ya la conoceréis. A esta ciudad se la bautizó como la ciudad del oro, ya que tenía grandes yacimientos. Así que es una ciudad de bastante importancia histórica. La ciudad tiene varios museos, en el que destacaríamos el Museo del Apartheid, que lo mencionaré un poquito más adelante. ¿Qué mencionamos también de la provincia de Gauteng? Soweto. Soweto es un township que está a las afueras de Johannesburgo, muy cerca de Johannesburgo, y un township eran estas famosas barriadas donde vivía la población negra que era expulsada de las zonas para población blanca durante la época del Apartheid. Entonces, este township, Soweto, es el más grande de Sudáfrica y tiene recorridos turísticos para explicar la historia, la comunidad local. Entonces, es el sitio perfecto para hacer una inmersión en la vida y en la comunidad local. De hecho, Soweto fue hogar de figuras como Nelson Mandela o Desmond Tutu. También destacaríamos la ciudad de Pretoria, que es la capital ejecutiva del país, y a esta la apodan la ciudad de las jacarandas, porque como veis aquí en la foto, en la época de floración de estos árboles, la ciudad se tiñe de este color lila tan bonito y característico.
Y por último, como os he mencionado, el Museo del Apartheid, a las afueras de Johannesburgo, es un museo muy completo que documenta la lucha de los sudafricanos por su libertad durante los años del Apartheid. Y tiene más de 20 salas de exposición con películas, paneles de texto, objetos históricos que documentan muy bien la historia. Seguimos por la provincia del noroeste. Esta de aquí tiene un clima bastante similar a la provincia anterior, a Gauteng, y es conocida porque tiene muchísimas minas y recursos naturales. ¿Qué destacamos de la provincia del noroeste? Empezamos por Sun City. Sun City es de lo más famoso de esta provincia. Es un complejo turístico que vendría a ser como una mini Las Vegas, porque tiene parque de atracciones, alojamientos, piscinas, casinos, golf. Así que es una buena opción de visita para aquellos que viajen con familia y con niños pequeños. También destacamos la presa de Hartbeespoort, que está más o menos a una horita de Johannesburgo, y es una presa muy grande en la que se pueden hacer muchísimos deportes acuáticos. De hecho, también en esta presa podemos hacer un ascenso en teleférico y las vistas, la verdad es que son espectaculares. Destacamos también el Parque Nacional de Pilanesberg, en el que también podemos ver los 5 grandes. Este parque está bastante cerca de Johannesburgo y bastante cerca de Sun City también, y tiene una extensión de unos 50.000 hectáreas. Finalizamos lo destacable de esta provincia con la reserva privada de Madikwe. Esta reserva es la 4ª más grande del país y lo característico que tiene es su paisaje de así más de sabana, como veis en la imagen. En esta también podemos observar los 5 grandes y es una muy buena opción también de safari. Seguimos por la provincia de KwaZulu-Natal. Esta provincia ya tiene un clima más tipo subtropical y suele ser bastante templado durante todo el año. Algo curioso de esta provincia es que durante más o menos en el mes de junio sucede la migración de las sardinas, que es la migración más grande del mundo. ¿Qué destacamos de la provincia de KwaZulu-Natal? Empezamos por la ciudad de Durban, que es una ciudad costera y es conocida como la ciudad del surf. Es la 3ª ciudad más grande del país y su puerto es bastante importante. Destacaríamos el Golden Mile, que es el paseo marítimo. De hecho, en esta ciudad se celebra cada año Indaba, que es una de las ferias más importantes de turismo de África. Destacaríamos también Pietermaritzburg, que es la capital de esta provincia. Suele ser una ciudad de paso, pero tiene un jardín botánico precioso y muy cerca de la ciudad está el Valle de las Mil Colinas, que tiene unos paisajes montañosos preciosos. Seguimos por el Parque Regional de Luluemfolosi. Este está a unas 3 horitas de Durban y originalmente fue creado para proteger a los rinocerontes y de hecho actualmente tiene una de las poblaciones más densas de rinocerontes en África, tanto rinocerontes blancos como rinoceronte negro. Tiene unas 87.000 hectáreas, así que es un parque muy grande, suele estar menos concurrido y también es hogar de los 5 grandes. Por último, destacamos el Parque del Humedal de Isimangaliso. Este Parque del Humedal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está ubicado más al norte de la provincia. El campo base para visitar este parque suele ser el pueblo de Santa Lucía, que es un pueblo muy pintoresco. Y en este parque, en los estuarios, puedes ver cocodrilos e hipopótamos. Además, en toda la costa puedes hacer muchísimas actividades de snorkeling y de buceo porque tiene una biodiversidad espectacular. La zona es la que llamamos la bahía de Sotwana. Pasamos a la provincia del Estado Libre. Esta provincia suele ser la menos turística y por ende tiene menos infraestructura turística. En esta se caracteriza por tener grandes llanuras. ¿Qué destacamos en la provincia del Estado Libre? Bloemfontein es la capital de la provincia y es una de las ciudades capitales del país. Destacaríamos el anfiteatro de Puig de Java, que es una formación geológica, como veis aquí en la imagen, que se extiende durante 5 kilómetros, a lo largo de 5 kilómetros, y es espectacular para hacer también actividades al aire libre y rutas de senderismo. Destacamos también los Golden Gate Highlands, que son estas montañas y características con esta piedra dorada que cuando le da el sol tiene este tono anaranjado. También para los amantes de la naturaleza es perfecto para hacer infinidad de actividades al aire libre. Y por último, Clarence. Clarence es un pueblo muy pequeñito, pintoresco, que está cerca de
los Highlands, y es conocido mayoritariamente por el Paseo de los Artistas, que es la calle principal, donde hay muchísimas galerías de arte, tiendecitas locales, y para pasear la verdad es que merece la pena. Finalizamos nuestro recorrido por las provincias de Sudáfrica con la última, Cabo Norte. Esta es la provincia más grande, de hecho, y es la que tiene menos densidad de población. Así que es una provincia bastante desértica y las distancias por carretera suelen ser bastante largas. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta si nuestros clientes van a visitar esta provincia. ¿Qué destacamos? En la provincia del Cabo Norte. Empezamos por el Parque Transfronterizo del Galagadi. Este de aquí es un área protegida dentro del desierto del Kalahari. Este parque transfronterizo está compartido entre Sudáfrica y Botsuana. Y para que os hagáis una idea de las dimensiones, es casi el doble de grande que el Parque Kruger. Este tiene un paisaje muy característico, así de dunas de arena, y está bastante menos concurrido que otros. ¿Qué tipo de animales podemos ver en este parque? Pues aquí veremos más leones de melena negra, guepardos, hienas, grandes manadas de ñus, por ejemplo, y también muchas especies de antílopes. En el parque también hay muchísima variedad de campamentos, mucha oferta de campamentos y a la vez también lodges privados. Así podemos adaptar la visita a cualquier tipo de cliente. También destacaríamos Namaqualand, que está un poquito más al sur, y es una región muy famosa por sus miles de especies de flores y plantas que cuando florecen la tiñen de colores cual alfombra de flores. También destacaríamos la ciudad de Kimberley, que es donde se encuentra este agujero grande que veis aquí, que se llama el Big Hole, que de hecho es el mayor agujero excavado por el hombre para la minería de diamantes. Y por último, las cascadas de Auravies, que son unas cascadas impresionantes, donde podemos hacer infinidad de actividades de rafting, de canoa, etc. Vamos a hacer un repaso de todos estos motivos y razones para visitar Sudáfrica que habéis podido ver a lo largo de las 9 provincias. Encontramos paisajes impresionantes desde costa, montañas, praderas, sabanas. Las costas soleadas, como os he dicho, tienen más de 3.000 kilómetros de costa y eso nos permite hacer un sinfín de actividades, de visitas, etcétera. Safaris en todos estos parques nacionales, reservas privadas en las que podemos ver los 5 grandes, incluso los 7 grandes. Como os he dicho, actividades al aire libre gracias a estos paisajes impresionantes que tiene el país, gastronomía y vinos. La ruta del vino en la zona de Ciudad del Cabo, no nos la podemos perder si somos amantes de la gastronomía, gente única, el dinamismo urbano de estas ciudades capitales y un patrimonio cultural e histórico muy, muy rico e impresionante. Aquí os dejo nuestros enlaces de la web oficial, el programa de capacitación para agentes de viajes, luego la web oficial de los parques nacionales, una web donde encontraréis alojamientos certificados y la web de la UNESCO con los lugares Patrimonio Mundial. Aquí tenéis nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube donde están alojados todos nuestros vídeos como el que hemos visto al principio de esta formación. Esto de aquí es la página web, el programa de capacitación, la web de los parques nacionales. Y aquí tenéis mi dirección de email para cualquier duda, cualquier consulta. Ahora igualmente después de la presentación de Beatriz dejaremos unos minutos de preguntas y respuestas, pero por si acaso, si más adelante os surge alguna duda, alguna consulta, no dudéis en escribirme y mandármela por email. Y sin más, le cedo la palabra a Beatriz Pérez, que es la directora del producto de Asia y África de TUI, para que nos cuente un poquito más sobre la variedad de producto de Sudáfrica en TUI. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariona. Muchas gracias a todos los asistentes. Está claro que es un destino increíble. Para mí es un destino muy especial. He estado varias veces, muchas, yo creo, para lo normal. Pero es verdad que tiene tanto que ofrecer y tantas cosas que hacer que es un destino del que nunca te cansas. Voy a hacer un breve repaso de nuestros principales itinerarios, ¿vale? Y quiero matizar que, claro está, tenemos mucho más a medida todo lo que necesitéis.
muchas más reservas privadas, zonas, pues como comentaba Mariona antes, para visitar Pilanesberg o Madigüe, para quien quiera hacer un safari cercano de Johannesburgo, pero claro, era un poco imposible mostraroslo todo sin aburriros, así que me voy a centrar en lo principal y explicar un poco cómo son los itinerarios y qué se puede ver en ellos, ¿vale? El principal, yo creo que todos lo conocéis, es el Kruger. Principalmente, esto es un itinerario para aquellos clientes que buscan algo económico. Es uno de los pluses que tiene Sudáfrica si pensamos un poco en destinos de África donde hacer safari, tipo Kenia, Tanzania, ya ni hablar con Botswana, es un destino mucho más económico. Empezaríamos aterrizando en Johannesburgo, se hace una noche, dependiendo de la hora del vuelo, daría tiempo a visitar o no Johannesburgo y desde ahí estaríamos haciendo a pie la ruta panorámica hasta la zona de Nelspruit, que es el área que está cercano al Parque Nacional de Kruger, ¿vale? Durante esta ruta lo que se hace es visitar toda esa parte del cañón del río Blythe, de los portholes. Es verdad que es muy bonita visualmente, es muy curiosa geológicamente y además nos hace un poco más liviano esas 8 horas de carretera hasta que llegamos al área de Kruger. Se hace noche, esto muy importante, siempre fuera del Parque Nacional de Kruger. En el Parque Nacional de Kruger existen alojamientos, son alojamientos estatales donde la gente que hace safari con su propio coche puede acceder. Normalmente es muy difícil encontrar disponibilidad porque los propios locales o alemanes, ingleses lo reservan con 1 año o 2 de antelación. Y en mi opinión, los safaris se deben hacer con especialistas, con rangers especialistas, porque al final tú te estás perdiendo gran parte de la experiencia si tienes que estar pendiente de conducir o pendiente de ser tú quien encuentra algo. Haríamos la primera noche en ese área fuera del Parque de Kruger, ¿vale? Son alojamientos muy monos, como bed and breakfast de casitas bajitas, blancas, con vallitas, jardines. La mayoría de ellos tienen una bomba para por la noche ponerte el fuego. Muchos ofrecen espectáculos de danzas, entonces aunque no estás dentro del parque, sí que sigues viviendo un poco esa experiencia, ¿vale?, de estar en Sudáfrica. Al día siguiente entraríamos en el Parque Nacional de Kruger, haríamos safari por la mañana y safari por la tarde. Al mediodía se hace una pequeña parada para almorzar, hay una zona donde tienes pues para elegir o buffet o quien quiera un bocata, quien quiera un plato combinado, un menú, eso no hay ningún problema, hay muchas alternativas. Y por la tarde volveríamos otra vez a hacer noche en ese hotel fuera del área de Kruger, ¿vale? Del Parque Nacional de Kruger. Regresaríamos por carretera a Johannesburgo realizando una ruta por Pretoria, ¿vale? Una visita panorámica por Pretoria, que sobre todo en época de floración es muy bonita y luego además tiene mucho interés político, pues es una de las capitales de Sudáfrica. Y desde aquí, desde Johannesburgo, estaríamos cogiendo un vuelo a Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo, como base, tenemos puestas 3 noches. Y mi recomendación siempre es que si es posible que se añada una noche extra. Más que nada, porque si se quiere hacer todo lo que se debe hacer en Ciudad del Cabo y cerca de Ciudad del Cabo, falta tiempo. La primera noche estamos llegando muy tarde, a tiempo básicamente para cenar, ¿vale? Y entonces al día siguiente, si hacemos Península del Cabo día completo, al día siguiente visitamos lo que es Ciudad del Cabo en sí, la Table Mountain y la región de viñedos. Pues al día siguiente nos estaríamos dejando la posibilidad de ir a Robben Island, nos estaríamos dejando la posibilidad de ir a los jardines de Kirstenbosch. Entonces, bueno, pues para aquellos clientes que tampoco quieren saturarlo todo corriendo y que sí que quieren disfrutar tranquilamente de todo lo que tiene que ofrecer la región del Cabo, recomendamos o una noche más o intentamos daros un vuelo que salga el último día lo más tarde posible. Hay opciones de hacer este mismo safari, pero en formato reducido, que sería el Mini Kruger, ¿vale? Que os lo indico aquí abajo, que sería simplemente la parte de Johannesburgo y el área de Kruger. Esto viene muy bien para aquellos que quieren hacer un poco de safari en castellano, con un guía en castellano, pero luego se quieren ir a Cataratas Victoria, a Namibia, a Mozambique, ¿vale? Y luego también tenemos importante el Kruger Boutique. El Kruger Boutique es exactamente el mismo itinerario que el Kruger. Los alojamientos sí que serían ya más o menos como los de la categoría C directamente, es decir, un poquito superiores, pero es un máximo de 16 personas por grupo. Entonces, claro, bueno, pues la calidad de la asistencia que tú vas a tener por parte del guía o el movimiento que tienes de un lado para otro cuando son 16 personas o cuando se va en un autobús más grande, obviamente eso es diferente.
Y aquí quiero remarcar muy, muy importante el Super Kruger. Este es un itinerario cerrado, ¿vale? Que hemos sacado este año. La salida es el 15 de junio y el precio son 2.199 euros. Es como un Kruger en categoría C, ¿vale? Por la categoría de los alojamientos, en el que ya hemos incluido la panorámica de Soweto en Johannesburgo. Obviamente tiene el día completo en Kruger, tiene el día completo en Península del Cabo, Ciudad del Cabo, mediodía de visita, incluyendo el teleférico, ¿vale? Tened en cuenta que normalmente la visita de Ciudad del Cabo incluye la Table Mountain, pero se ve desde la base. Si se quiere subir al teleférico tiene un coste extra. Y además, mediodía de visita de los viñedos con cata de vinos incluida. Tenemos salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia. Y saldrán con un guía acompañante desde España, ¿vale? En concreto, se hará desde Madrid. Luego ya en Estambul, que es el hub, es donde nos encontraremos con el resto del grupo. Es un precio cerrado ahora mismo muy competitivo. Junio además es otoño y es una época muy bonita para visitar Sudáfrica. Todavía hace muy buena temperatura, hay que tener en cuenta que en julio, agosto, sobre todo en el safari, se puede pasar bastante frío y creo que es muy, muy buena oportunidad. Y sobre todo vuelvo a matizar esto, ¿vale? Y es que tiene ya todas esas actividades incluidas, porque sí que se nos ha dado alguna ocasión en la que nos habéis llamado diciendo que estáis viendo el Kruger sin más, mucho más económico y es que, claro, no es la categoría A del Kruger y sin actividades incluidas. Estamos hablando de un alojamiento superior y estamos hablando de que ya tiene todo esto incluido, ¿vale? Continúo con el escapada a Sudáfrica, que sería más o menos parecido al Kruger. Estamos hablando de un itinerario en regular con guía en castellano, pero que empieza por Ciudad del Cabo, ¿vale? Haciendo 4 noches, este empieza los sábados, y luego lo que se hace es que se llega en vuelo al área de Johannesburgo, se llega al área de Kruger, día siguiente visita de día completo y se regresa a Johannesburgo donde se hace noche y se sale en vuelo, ¿vale? Esto sería pues una alternativa, sobre todo para aquellos que, bueno, pues que necesitan salir otro día a la semana o que directamente quieren empezar por Ciudad del Cabo y que quieren mantener esa idea de quiero hacer un regular con un guía castellano. Muy importante y un cambio importante son las reservas privadas de Sudáfrica. Tenemos principalmente las reservas privadas de Sudáfrica, opción 1, que es con guía en castellano, que el alojamiento es en el Little Africa Safari Lodge. A veces se va al moditlo, ¿vale? Dependiendo de la disponibilidad. O la opción 2, que es en inglés. Y aquí lo que tenemos es Kapama como alternativa. Como decía al principio, esto es un esquema, un resumen de lo que podemos ofrecer. Reservas privadas hay muchísimas, más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, y tenemos muchas para ofreceros. Principalmente aquí lo que más nos demandáis es la opción 1, porque se está yendo a una reserva privada donde la calidad de safari es muy diferente, pero seguimos manteniendo un guía en castellano. Esto es un vehículo y un safari en una reserva privada, sea la que sea. Son vehículos descubiertos, algunos de ellos tienen una estructura con un techito, pero son así, ¿vale? Y sobre todo lo importante es que cuando tú estás haciendo el safari, lo estás haciendo en medio de la naturaleza. Pues el Parque Nacional de Kruger es este de aquí arriba, está asfaltado y como parque nacional tiene unas normas mucho más estrictas, que son normas para salvaguardar la vida natural, ¿vale? Entonces, los vehículos no pueden transitar fuera del horario de luz y tienen que transitar siempre por los caminos establecidos. Tú en una reserva privada, dependiendo de la reserva, se puede hacer safari fuera de la hora de luz. De hecho, una de las cosas más clásicas que hacen las reservas privadas, y esto lo hace todo, es el Sundowner, que tú al final del safari de la tarde paran para ver el atardecer, te dan un gin tonic, unos anacardos, un aperitivo, y estás regresando al lodge ya de noche, que parece una tontería, pero es muy interesante porque es el momento en el que los felinos se activan, ¿vale? Y entonces, bueno, pues llevan normalmente unos focos para sin molestarles. Si de camino se ve algún leopardo, se ve algún león ya activo, poder verle en su medio natural de una manera más diferente porque es cuando empiezan a cazar, ¿vale? Pero sobre todo matizar eso. Obviamente las reservas privadas, además, hay una regla muy importante y es que no se puede estar más de 3 vehículos delante de, digamos, un animal importante, por decirlo de alguna manera. Leones, rinocerontes, leopardos, guepardos, para no influir tanto en esa experiencia de safari, que sea un poco más exclusiva. En el Parque Nacional de Kruger no.
Y quiero matizar que la experiencia de safari varía mucho porque es suerte. Puedes tener una experiencia de safari increíble en el Parque Nacional de Kruger y un poco más tranquila en una reserva privada, o al revés. Yo lo he vivido de ambas maneras, pero sí que es cierto que el cómo tú vives, el estar dentro de lo que sería un área natural, durmiendo, cenando, haciendo los safaris, ya no tienes que estar entrando y saliendo de ningún sitio. Tú ya estás en el parque que tienes que visitar. Entonces, sí que merece mucho más la pena, sí que es un poco más caro, pero toda la experiencia que el cliente se va a llevar al final no tiene nada que ver. Y aquí es cuando entro a hablar de la reserva privada de Savi Savi. Es una reserva espectacular, cuenta con 4 alojamientos, cada uno de ellos para un cliente específico que busque algo diferente. La calidad de los rangers, la calidad de la comida, la calidad de las actividades, la calidad de las habitaciones, el spa, todo es espectacular. O sea, es un 100% de acierto enviar a un cliente a las reservas de Savi Savi, ¿vale? Aquí normalmente lo que hacemos es que se puede empezar por Ciudad del Cabo, se puede empezar por Johannesburgo, ¿vale? Esto en el fondo es un viaje individual que se puede adaptar a las necesidades y a las peticiones del cliente. Se llega en vuelo, ¿vale?, al área de Savi Savi. Tienen un aeropuerto muy cerquita, que es Escucuza, y si no, el aeropuerto de Pumalanga está muy cerquita. Y luego, igualmente, desde allí se vuelve en vuelo a Ciudad del Cabo, por lo que nos estamos ahorrando horas de coche. Uno de los alojamientos, ¿vale?, basado en el pasado, esa época un poco más colonial, es el Aticamp. Es un alojamiento más pequeñito, con un estilo clásico, pero obviamente con todo lujo de detalles, solamente con ver el baño, solamente con ver la habitación, pues bueno, de aquella época tiene poco, es bien moderno, pero es verdad que es muy, muy bonito. Y para matizaros, os diré que para los clientes que se alojen en la habitación presidencial, ¿vale?, que tiene una habitación presidencial, con ello está incluido la posibilidad de hacer el safari en privado. Entonces, tener un vehículo como lo que hemos visto antes, pero en privado, porque si no, los safaris sí que se hacen con más personas del lot. Otro safari sería el Savi Savi Bush Lodge, perdona, otro alojamiento sería el Savi Savi Bush Lodge, ¿vale? Este es como el más grande, el preparado para familias, pero este me gusta mucho ponerlo, primero porque también es increíble como alojamiento. Y además porque en esta foto se puede ver claramente esa experiencia de safari que no se acaba cuando tú vuelves al alojamiento. Y es que si os fijáis, aquí hay una baranda, en la foto de la derecha arriba, hay una baranda que es desde donde está el alojamiento, o sea, aquí están los huéspedes tomándose una cerveza a media tarde, y hay un waterhole enfrente donde se pueden ver elefantes, búfalos que van a tomar agua a lo largo de la tarde. Y desde esta piscina, efectivamente, igual, se puede estar viendo la sabana. El Savi Savi Little Bush Lodge sería el hermanito pequeño del Bush Lodge. Es ideal para parejas, es muy pequeñito y sobre todo está lleno de rincones muy íntimos para experiencias pues increíbles, como por ejemplo que te preparen la cena en medio del bush o que todas las habitaciones cuentan con un pequeño jacuzzi en la terraza. Y luego el más especial y el que está enfocado un poco como al futuro, el que sería un 5 estrellas gran lujo, es el Earth Lodge. Está reformado justo después de la pandemia y ha quedado increíble. O sea, estas terrazas que tienen aquí son tu terraza individual de tu habitación. Esta es la piscina individual con la que tú cuentas en tu habitación y es muy fácil que por esta parte de delante de la piscina aparezcan elefantes y aparezcan animales que van incluso a beber a la piscina. La comida es increíble, a la carta, y luego para aquellos clientes que busquen una experiencia un poco más especial, un momento más íntimo, cuenta con una bodega muy bonita en la que se pueden organizar cenas privadas, ¿vale? Ampliamos un poco el recorrido de qué ver en Sudáfrica y nos iríamos al Sudáfrica fascinante. Esto vuelve a ser un regular con guía en castellano, que sería como un Kruger, al que lo que le estamos ampliando es esta zona de en medio de Suazilandia y de Durban. Entonces, tras hacer el safari, iríamos por carretera a Suazilandia y luego a Durban. Suazilandia es un área que ha quedado un poco como en recuerdo de aquellos guerreros zulús que históricamente fueron los que más presentaron resistencia a los invasores holandeses e ingleses. O sea, cuando entraron desde Ciudad del Cabo y fueron poco a poco
haciéndose con territorios. Hubo una parte cerca de lo que es Suazilandia donde no consiguieron pasar gracias a esos aguerridos guerreros zulús que básicamente se enfrentaron a ellos con lanzas y toda la rabia del mundo y decidieron que, bueno, que no pasaba nada, que se quedaban hasta ahí y que de ahí para la izquierda su territorio y quedaban como amigos. Entonces, hoy en día ya no quedan esos poblados zulús como tal, pero sí que es verdad que hay una representación histórica que creo que es muy interesante de ver, pues te explican además sus danzas, cómo vivían, sus tradiciones y que gran parte de esas tradiciones obviamente las mantienen. De ahí pasaríamos a Durban, ¿vale? Ciudad moderna. Es un poco parecido a Johannesburgo, pero sobre todo lo que aporta mucho a Durban es que es una ciudad con mar. Entonces, es ese contraste de ciudad muy moderna, cerca del mar, con un muelle increíble, con una noria, con actividades. Merece la pena por lo menos hacer una noche. Y ahí ya haríamos el salto en vuelo a Ciudad del Cabo. Y ampliando un poquito más, sería el Gran Tour de Sudáfrica. Haríamos lo mismo, ¿vale? Johannesburgo, la ruta panorámica, Kruger, Suazilandia, Durban y en vuelo nos iríamos a Port Elizabeth. Aquí estaríamos visitando Port Elizabeth, Knysna y Oudtshoorn, que es una zona del interior conocida por las granjas de avestruces y porque tienen además unas cuevas tipo las cuevas del Drac de Mallorca, ¿vale? Pues con sus estalactitas y sus estalagmitas que merece mucho la pena visitar y luego acabaríamos en Ciudad del Cabo. Esta zona de la ruta Jardín, ¿vale? Para mí es muy recomendable hacerlo en Fly and Drive, en coche de alquiler. Un Fly and Drive en Sudáfrica es muy cómodo, el único matiz que conducen por el otro lado. Las carreteras son muy buenas, tienen autovías perfectamente señalizadas, con una calidad increíble, con un coche normal las puedes recorrer sin ningún tipo de problema, es totalmente seguro. Y aquí vuelvo a comentar lo que decía antes. La parte del safari, como veis, yo pongo aquí Kruger o reserva privada porque nuestra recomendación es que siempre al 100% se haga donde se haga con rangers especializados del alojamiento. Se comunican por radio para decirse dónde están los animales más interesantes que ver. Los vehículos 4x4 son más altos, lo cual facilita un poco la visión. Hay que tener en cuenta que Kruger y las áreas de reserva privada son conocidas como el bush, arbusto, es decir, es un área arbustiva. No son esas sabanas grandes de Kenia, de Tanzania, donde tú puedes ver kilómetros a tu alrededor. Entonces, tener un especialista que tenga la vista hecha, un coche que sea un poco más alto y además que se vayan comunicando, te va a garantizar una buena experiencia de safari. Yo he hecho safari en Addo National Park con mi coche, mi pareja no vio absolutamente nada y yo encontré 3 elefantes y es que no los encontré, es que se nos cruzaron por la carretera. Si no, yo creo que habríamos estado simplemente dando un paseo por el parque y sin más. Entonces, ¿vale? El planteamiento es ese, es el llegar en vuelo o llegar por carretera al área de Kruger o a una reserva privada y desde ahí coger un vuelo a Port Elizabeth y disfrutar de esta zona que durante toda la época del año es increíble. En invierno, porque las corrientes, los acantilados y toda la parte de las montañas está espectacular. En primavera, qué deciros, se llama la ruta Jardín por algo. Todas las montañas son como una tundra de vegetación con un montón de flores de colores. En verano, toda la zona de la costa es preciosa. Todos los pueblos a ver aportan algo diferente. Port Elizabeth, Knysna o Hermanus son ciudades, bueno, Port Elizabeth un poco más grande, los otros un poco más pequeños, con casitas preciosas, con un montón de vida en la zona centro para ir a cenar, para ir a tomarte un helado, para dar un paseo. Entre un punto y otro se pueden ver parques nacionales como Tsitsikamma National Park, Robert Nature Reserve, para quien le guste caminar es increíble. En Hermanos, por supuesto, no olvidar el ver ballenas de junio a noviembre, que es que literalmente desde el paseo marítimo se pueden ver. Entonces, es un recorrido muy bonito para hacer en coche de alquiler. Esto es lo que os contaba un poco de esa zona montañosa llena de vegetación con el mar. Esto es Tsitsikamma National Park. Hay una ruta cortita para hacer para quien quiere disfrutar pues un poquito del parque y un montón de actividades para adentrarse, incluso para hacer kayak por debajo para esa lengua de agua, ¿vale? Que entra por debajo de ese río. Esto es Knysna, un pueblo impresionante. Aquí se puede hacer kayak por sus marismas, se puede coger un barco para hacer un recorrido por la costa. Las lenguas de arena, la playa es precioso, o sea, espectacular esa panorámica que nos ofrece.
la zona de viñedos, ¿vale? Tanto cerca de la región del Cabo como en Hermanus, Constania, Parl, Stellenbosch, son zonas de viñedos increíbles. Para mí esto es un plus increíble de Sudáfrica porque las viñas son muy buenas, los viñedos son muy buenos y luego además paisajísticamente es muy bonito porque tenemos esto que es cadenas montañosas alrededor de la zona de viñedos y entonces da un paisaje muy muy bonito. Y voy a matizar que no es un vino muy caro, porque otras regiones fuera de España o de Italia los vinos son caros. Argentina, California y aquí no, ¿vale? Aquí está bastante bien de precio y entonces te da mucha posibilidad el hacer visita de varios viñedos. Y esto es una foto de Hermanus y las ballenas que se pueden ver desde la costa. Esta en concreto sí que está hecha con el barquito que puedes coger para verlas, ¿vale? Pero sí que es cierto que casi así se pueden ver desde la costa. Por mi parte, poco más. Muchas gracias a todos por dedicarnos este tiempo. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis el teléfono de nuestro booking, el de cotizaciones, por supuesto, para si necesitáis algo más a la medida o similar, y el de grupos para, que estaban escritos, grupos.ts@tui.com, porque por supuesto también organizamos grupos y es un destino que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues creo que se impone pasaros las preguntitas que han ido haciendo los agentes de viajes, ¿vale? Y la primera yo diría que es para Mariona. Marta pregunta, ¿los árboles con flores lilas en qué mes se pueden ver? En la época de la floración, en Pretoria, sería la primavera sudafricana, lo que equivale a nuestro otoño. Elía pregunta, ¿qué ruta recomendáis para hacer con niños? Pues es que depende un poco del coste económico, o sea, del budget que tengan los clientes, porque realmente si hacen un regular en castellano, un Kruger o similar, les va a salir más económico. Mi recomendación sería ir a una reserva privada porque además tienen un montón de actividades para niños. Por ejemplo, Sabi Sabi, el Bush Lodge que decía antes, tiene un centro para niños, un club infantil, que es que cuando lo ves te dan ganas de quedarte a ti como adulto. Les meten mucho en actividades de la naturaleza, de sostenibilidad, reconocimiento de animales, de pisadas, de huellas. Entonces, claro, realmente para niños eso es algo impresionante. Pero principalmente depende de eso, porque es un país con tantas actividades y seguro que no habría ningún problema incluso hacerlo en coche de alquiler con ellos. Muy bien. Hay un par de agentes que preguntan, Rocío y tal, preguntan por la seguridad en destino. Venga, voy a contestar yo, que la oficina de turismo no se moje. Hay que tener en cuenta que es seguro, pero hay que tener cuidado. Es decir, en Johannesburgo, por ejemplo, y nosotros lo decimos siempre a los clientes, a veces tenemos llamadas de, no, es que tengo un cliente que quiere un hotel en Johannesburgo y quiere una reserva en un restaurante y ya irá por su cuenta. No, tienes que ir en un taxi. Y estamos hablando de que tienes que ir en un taxi aunque el restaurante esté a una manzana. Johannesburgo es, en concreto, yo diría, la ciudad más peligrosa de Sudáfrica. Entonces, sí que es verdad que para visitarla, incluso durante el día, recomendamos siempre que se haga con un guía. Y cuando tú estás allí, lo ves, pues porque hay centros comerciales donde todo está cerrado, restaurantes, cines, todo está dentro de un centro comercial gigante, un pequeño mini Las Vegas, donde tú pasas a través de arcos de seguridad. Durban está ahí con Johannesburgo en seguridad, hay que saber por dónde te mueves, por la zona del paseo marítimo, el muelle que comentaba, que es un poco un muelle como las ciudades estas estadounidenses, ahí durante el día no hay ningún problema, pero sí que hay que tener cuidado por la noche. Y Ciudad del Cabo, durante el día no hay problema moverse por el centro, toda la zona de Old Town, el waterfront, etc., pero sí durante la noche volvemos otra vez a que desde el hotel al waterfront, del waterfront a un restaurante o lo que sea, hay que moverse siempre en taxi. Tienen Uber, lo cual con una aplicación tú lo pides, no tienes ningún problema, no tienes ni que interactuar con el taxista para que te lleve de un sitio a otro y además es muy barato. O sea que eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Toda la zona de Ruta Jardín es muy segura. O sea, la zona de la Ruta Jardín de Port Elizabeth a llegar a Ciudad del Cabo es una especie de oasis de gente blanca con dinero donde hay muchísima seguridad. Tú puedes estar sin ningún tipo de problema de tu
hotel, normalmente son como bed and breakfast chiquitito, irte andando dándote un paseíto al centro, ir a cenar al restaurante, irte a tomar un helado, estar por el paseo marítimo y volver otra vez a tu alojamiento de noche sin problema. Obviamente tampoco sin volvernos locos, es decir, no nos alojemos 3 kilómetros de noche de lo que es el pueblo, ¿vale? Entonces es tener en cuenta eso. Pues nada, yo creo que parte de la labor de la gente de viajes es transmitir este conocimiento, o sea, que estupendo. Sí. Bueno, Mari Carmen pregunta si es obligatorio carné internacional para alquilar coche y si en Kruger hay malaria. En Kruger hay malaria, hay muy poca, muy poca. En los parques, tanto en Kruger como en las reservas privadas, como en Pilanes, Vero, en Madikwe, hay malaria, pero hay muy poquita. Hay reservas privadas cerquita de Port Elizabeth, como Shamwari, que precisamente se publicitan como reservas privadas libres de malaria, muy para familias, sobre todo porque da un poco más de cosas, sobre todo para los niños, pero hay muy poca. O sea, hay que ponerse repelente, pero yo esto siempre digo lo mismo, porque los mosquitos de África no pican, muerden. Entonces hay que ponerse repelente, tengan malaria o no lo tengan, porque es que si no vienes con un grano, que vamos, o sea, te estás rascando durante un mes. Se me ha olvidado que era otra pregunta. Sí, que si se necesita carné internacional para poder Vale, alquilar. sí, y esto es algo muy tonto, pero muy básico. Se necesita carné de conducir internacional para cualquier país del mundo que no sea de habla castellana. El carné de conducir antiguo, el rosa de toda la vida, ponía en varios idiomas que era un carné de conducir. En el nuevo lo pone en español. Entonces, internacionalmente puede ser un carné de conducir o el carné del videoclub, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que hace falta el carné de conducir internacional porque es como un poco lo que le da validez a que eso es un carné de conducir. Muy bien. Andrea pregunta, tengo un cliente que ya tiene billetes para noviembre, ¿también le puedo ofrecer la experiencia privada? Porque va solo. Sí, claro, sin ningún problema. A ver, realmente el ir en una reserva privada, tú vas solo, quiero decir. Tú haces los traslados solo, efectivamente, bueno, solo. En el avión vas con más gente, en el etc., ¿vale? Pero luego en la reserva privada tú tendrás tu habitación individual, pero los safaris, como comentaba antes, se hacen en esos vehículos con más gente. Además, normalmente las reservas privadas lo analizan. Ponen a familias con familias, a parejas con parejas. Si ven gente que son amigos de 60 años, pues les meten con otras personas de 60 años y no con la pareja joven tortolitos de 26, pero sí que va a ir haciendo el safari, si no lo reserva en privado, con más gente. Depende de la reserva privada, es un máximo de 9 personas o de 6. En Savi, por ejemplo, lo que han hecho es cambiarlo a que sea solo 6 para que sea más exclusivo. Esta pregunta es para Mariona. He escuchado que no se necesita, pregunta Marga, perdón. He escuchado que no se necesita visado, ¿es correcto? Sí, exacto. Hasta una estancia de 90 días no es necesario que se saque visado. Un ciudadano español con pasaporte español. Muy bien. Y ya que estamos con Mariona, Salvador pregunta si se debe beber solo agua embotellada. A ver, normalmente, cuando se viaja a países de África, sí que es recomendable beber agua embotellada casi siempre. Sí, siempre es mejor. ¿Estás de acuerdo, Beatriz? Totalmente de acuerdo. He de decir que en algunos alojamientos lo que te ofrecen es agua filtrada o que te especifican que el agua del grifo Está ha pasado unos controles de purificación, etc., y que lo puedes beber sin problema. Pero si no, sí, agua filtrada o en botella, o sea, mineral o filtrada. De todas maneras, en mi caso particular, en cuanto salgo de España, es agua embotellada, sí os digo. O sea. Bueno, es que la realidad es que no, o sea, allí en Sudáfrica en concreto el agua del grifo lo beben localmente, pero Sí, igual que en Estados Unidos es o igual que en potable, muchos sí. países, es que tus bacterias de tu estómago no están acostumbradas a las nuevas bacterias que van a venir. Entonces, solamente por eso, para evitarte un mal rato, pues bebes el agua embotellada y listo. Bueno. Pregunta Esperanza, ¿qué diferencia destacable en safaris tiene Sudáfrica comparado con Kenia o con Tanzania? Ninguna. A ver, voy a matizar. El plus que tiene Sudáfrica, ya sea para un primer viaje o para un primer viaje a África, un segundo, un tercer viaje a África, es esa combinación de actividades y de cosas que hacer que ha explicado Mariona al principio, ¿vale? Realmente la mente, lo que nosotros tenemos metido en la cabeza de cómo debe ser un safari,
Memorias de África, El Rey León, me da igual, la película que hayamos visto y que tengamos metida en nuestra cabeza, es esa sabana inmensa, salpicada de acacias, etc., con un montón de ñus y de cebras pastando, etc. Eso se puede encontrar en Kenia, en Tanzania, en Uganda, pero porque es por la tipología del territorio. En Sudáfrica, como comentaba antes, sí que es verdad que la región del Limpopo en el norte se parece un poco más a esto, pero en el sur es más arbustiva. Al ser más arbustivo, los animales no necesitan ser manadas tan grandes porque la propia vegetación les protege. Entonces, la tipología de safari es diferente. ¿Qué aporta Sudáfrica? Uno, que hay más reservas privadas más económicas, porque tanto en Kenia como en Tanzania también hay zonas de reservas privadas, pero ya son bastante más caras. Y dos, esa cantidad de actividades que tú puedes hacer, que puedes mezclarlo con naturaleza, con vinos, con ciudad, con dar paseos por la Table Mountain, etc. ¿Algo más a añadir, Mariona? No, es que es lo que he comentado al principio, que Sudáfrica es un destino muy completo. Ya no solo es, digamos que el safari no es solo el motivo tractor del visitante, sino que lo puede complementar con muchísimas otras cosas más. Es un destino muy, muy completo. Bueno, pregunta Marta si septiembre sería un buen mes para visitar o es pronto. Muy buen mes. Es muy buen. Para mí, personalmente, los mejores meses son septiembre y octubre, y de hecho es temporada alta allí. Es la primavera, entonces, claro, los animales están en floración, la vegetación está en floración, y luego por clima realmente, tanto abril, mayo, junio como septiembre, octubre, noviembre serían un poco esa época de clima un poco más templado, que es muy buena porque en diciembre es su verano, puede hacer bastante calor, y lo que comentaba antes, que julio y agosto hay que entender que se está yendo en invierno, que muchas veces como aquí es verano, la gente aparece allí y una de las mayores ventas que tienen las reservas privadas son forros polares, porque la gente va como, no pasa nada, voy a África y es verano. No, 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 hace frío. Bueno, pregunta Francisco, viajar con niños menores de 18 años, si solo viaja un progenitor, he leído que se necesita llevar el certificado de nacimiento. ¿Es correcto? Sí, desde hace tiempo algunos países como Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Zimbabue y Zambia, los vecinos, se pusieron más serios con el tema de los niños, pues por problemas internos de trata de niños, ¿vale? Entonces sí que es verdad que por seguridad hay que llevar una fotocopia compulsada del libro de familia que certifique que ese niño es de ese padre. Mariana, Ángel pide que si puedes poner nuevamente las páginas de redes sociales. ¿Te hago presentadora y compartes esa diapo? Sí, mismo. Venga, pues ya puedes. Muy bien. Voy a hacer un scroll. Aquí las tenemos. Aquí lo tenéis. Estupendo. Pues ahí tenéis las URLs. Alberto pregunta, ¿qué moneda se recomienda llevar? Ah, no, moneda local. O sea, no cotiza en bolsa, por lo que no se puede cambiar aquí, pero la moneda debe ser local. No, igual que en Kenia, en Tanzania o en otros países, su moneda no es tan importante y entonces con el dólar puedes ir tirando. En Sudáfrica es su moneda, sí o sí. Otra cosa importante, es un país moderno. Tarjeta de crédito para todas partes. O sea, te puedes sacar una Revolut de estas que es tarjeta monedero y con eso puedes pagar en el 99% de los restaurantes, tiendas, etc. Pero siempre, siempre, siempre el ZAR. Bueno, y en el caso de tener que pagar con efectivo, se puede sacar a un cajero dinero en efectivo y no hay ningún tipo de Sí, problema. sin problema. O hay casas de cambio. O sea, tú puedes llevar euros y en una casa de cambio la cambias por moneda local. Muy bien. Salvador pregunta si hay que ponerse vacunas específicas para viajar allí. Ninguna obligatoria. Y cuando no hay ninguna obligatoria, a los clientes hay que mandarles luego ya a sanidad exterior y que sea un médico el que les recomiende lo que puede ponerse o lo que no puede ponerse. Luego hay médicos que te ponen 33 vacunas y otras que te dicen, no, tú ve tirando. Pero eso ya depende del médico. ¿Obligatoria? Ninguna. Ninguna. Pues en principio no hay más preguntas. Beatriz, Mariana, ¿se nos ha olvidado hablar de algo? No, ¿no? Yo creo que lo hemos mencionado todo. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre tanto Beatriz como yo estamos a disposición por email, porque a veces surgen preguntas a posteriori. Sí. Así que. Mira, ha llegado una preguntita. Alberto pregunta si es habitual dejar propinas. Sí. Sí, tanto en restaurantes como en los alojamientos, mínimo un 10% de propina.
Marta pregunta cuál era vuestro mail, si que lo queréis recordar. Mira, el mío, como ya tengo aquí la Mariona presentación, tiene voy a preparado. pasar las slides y ya lo pongo aquí. Este es el mío, exactamente, para cuestiones de la Oficina de Turismo de Sudáfrica a este. Y el mío es Y luego el fácil, de Beatriz. beatriz.perez@tui.com. Es que el tuyo es más Pues nada. sencillo, Beatriz. Si yo tengo que Claro, cantar esto, mi nombre es muy común, mi apellido es común, yo lo pongo fácil. Pues nada, terminamos ya la ronda de preguntas con una sugerencia y una pregunta de Marian, que pregunta que para cuándo un FAM. Eso, oficina de turismo, venga, ¿cuándo? Por me favor, lo hacedlo para apunto, me lo prensa también, ¿eh? apunto. Bueno, pues nada más. Queda apuntado. Muchísimas gracias a todos los agentes que habéis participado en este webinar. Recordad que el sorteo se va a realizar entre todos los que habéis participado, os habéis conectado a este webinar. Lo solemos hacer siempre de una manera muy sencilla, que es con las estadísticas que genera el webinar, metemos todos los participantes en un generador de números aleatorios y elegimos a una persona y os ponemos en contacto para reclamar el premio. Recordad también que hemos grabado este webinar, ¿vale? Lo tendréis a partir de esta tarde colgando de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Agent Travel, por si queréis revisionárselo, pasárselo a un compañero o compañera, etcétera. Y por mi parte, nada más, os deseo que tengáis un fantástico fin de semana. Muchas gracias, Beatriz y Mariona, ha sido muy interesante y nos vemos en Sudáfrica. Chao. Perfecto, muchas gracias a todos. Buen Hasta fin de luego. semana. Chao. Chao.